Bienvenidos a la ponencia de diagnóstico y tratamiento de la leucemia linfática crónica, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Ángel Hernández Rivas, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Infanta Leonor, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Es para mí un honor estar en este congreso del Grupo Español de los Pacientes con Cáncer, en el que he participado en alguna otra ocasión para hablar sobre leucemia linfática crónica y, en principio, básicamente sobre el diagnóstico y, cómo no, el tratamiento, y ver cómo hay muchos motivos de esperanza debido a lo que es el avance de esta enfermedad. En los próximos minutos voy a hablar fundamentalmente de estos puntos, algo de lo que es el diagnóstico, cómo se diagnostica esta enfermedad, la clínica, cuáles son sus factores pronósticos, las nuevas guías de tratamiento que nos dicen, hay que tratar o no a todos los pacientes y también, como digo, en la parte final de la presentación y probablemente la más importante para todos ustedes, el tratamiento de la primera línea y de los casos que pues no es eficaz esa primera línea y hay que volver a tratar lo que se llama el paciente recaído o refractario. Para terminar al final con lo que viene un poco en el futuro, ¿no? Que básicamente son los tratamientos de combinación. Pero en primer lugar, ¿qué es la LLC? Es un tipo de cáncer por el que la médula ósea pues, produce demasiados glóbulos blancos y de un tipo que son estos que vemos en la diapositiva, que se llaman linfocitos maduros, y estos linfocitos anormales fundamentalmente no van a prevenir bien contra las infecciones. Por tanto, el principal problema fundamentalmente pues es este, ¿no? Que puede haber una disfunción de la inmunidad y por tanto un aumento también de los procesos infecciosos, pero también pueden ocupar un espacio en la médula ósea y por tanto no dejar sitio para los glóbulos rojos y podríamos estar ante una anemia o las plaquetas, lo que se llama una trombopenia. También podemos tener aumento de los ganglios que se pueden localizar en las zonas del cuello, de las axilas, en las zonas de las ingles, y esto es lo que se llama adenopatías, y también aumento en ocasiones de dos vísceras que están por debajo de las costillas, en el lado izquierdo más frecuentemente el bazo, esplenomegalia, o en el derecho más infrecuentemente lo que sería el hígado y la forma de llamarlo es hepatomegalia. La leucemia linfática crónica, y como ven aquí pongo una barra y también pongo SLL al lado porque es, digamos, que el linfoma de célula pequeña, que también sería la contrapartida de la forma más en la sangre, que sería la LLC, se tratan de la misma manera y el diagnóstico al final es una neoplasia, un cáncer de linfocitos B maduros que tienen unas características pues diferentes a otro tipo de neoplasias. Se expresan unas moléculas que aquí les expongo, pero que evidentemente pues no tienen que recordar, pero sí saber que es la leucemia más frecuente en los países occidentales. Aproximadamente 1 de cada 4 o de cada 3 de todas las leucemias son leucemias linfáticas crónicas. Y de hecho, por cada 100.000 habitantes y año vemos 5 casos nuevos, pero sobre todo en los pacientes mayores puede haber hasta más de 20 o más de 30 casos si estamos solamente escogiendo a un grupo de 70 años para arriba o de 80 años para arriba. De hecho, como ven, la edad de predominio son los 72 años, hay un predominio en el sexo masculino y hay una cierta predisposición familiar sin ser una enfermedad hereditaria. Y hay muchas formas de presentarse, tanto clínicamente como de alteraciones genéticas que veremos. Como decimos, hoy en día pues hay muchos pacientes que son asintomáticos en el momento del diagnóstico. De hecho, hoy en día hasta un 75-80% del diagnóstico de esta enfermedad se efectúa después de haber hecho un análisis de rutina, por el motivo que sea, un control de otro tipo de alteraciones, un chequeo médico, etcétera. Y en algunas ocasiones también puede ser por la aparición de ganglios, que es lo que decíamos las adenopatías, molestias en el lado izquierdo, sobre todo debajo de las costillas, porque puede haber un aumento del bazo, lo que se llama una esplenomegalia, y en muchos menos casos iniciales
inicialmente pues por anemia, por bajada de plaquetas o por lo que se llama sintomatología constitucional, que es la presencia de fiebre no explicada, sudores de predominio nocturno, pérdida de peso, etcétera. Y el tratamiento se inicia solo si hay síntomas, si hay progresión. ¿Qué quiere decir? Les doy ya la primera clave, no todas las LLC deben ser tratadas, sino solamente si hay unos criterios que luego veremos. Y hay una serie de complicaciones, ¿no? Complicaciones que unas se llaman autoinmunes, como lo que es la anemia hemolítica, que se presenta hasta en 10 o 15% de los casos, es la rotura de los glóbulos rojos. Esto es muy frecuente en la LLC y se trata con corticoides. Ya hemos hablado de las infecciones, por esta alteración de la inmunidad y porque hay una cosa en algunos de los pacientes que se llama hipogammaglobulinemia y por eso es tan necesaria pues hacer a veces fármacos para evitar estas infecciones y muy importante, y no solo por el tema del COVID, sino por otro tipo también de infecciones, vacunarse frente a la gripe y frente a otros gérmenes. También es algo más frecuente la presencia de segundas neoplasias, de segundos cánceres, y a veces en algunos casos la LLC puede evolucionar a un linfoma agresivo, que es lo que se conoce como síndrome de Richter. ¿Dónde se diagnostica la LLC? Como ven aquí pongo un análisis, porque realmente con un tubo, con un análisis es más que suficiente. De hecho, lo que se ve son este aumento de los linfocitos, que al final, pues por un número por encima de 5.000 células por microlitro es suficiente y por tanto, con un análisis, mirando al microscopio cómo son esas células que les enseñaba antes y pasándolas por una máquina que se llama citómetro de flujo, con estas 2 o 3 cosas podemos ya tener el diagnóstico de la leucemia linfática crónica. Es decir, que en la gran mayoría de veces no es necesario hacer un escáner, no es necesario hacer una biopsia de médula, etcétera, sino simplemente un análisis. De hecho, en las guías del Grupo Internacional es lo que nos dicen. Solamente hagan ustedes un análisis, un hemograma, mírenlo en el microscopio y hagan esta prueba que se llama inmunofenotipo en el citómetro de flujo para que nos diga todas estas moléculas, los famosos CDs, que al final nos va a dar un poco cómo es el vestido de la célula de la leucemia linfática crónica. Estas células que vemos aquí en la diapositiva, que son los linfocitos maduros y que pueden dar aumento de los ganglios, por ejemplo, en este paciente en la zona de las axilas, y que al final, pues en los casos en los que se hacen médulas, pues va a dar un tipo de infiltración en la médula ósea por estas células que, como ven, pues es de una forma muy monomorfa, ¿no? Muy parecida de todos ellos. Como hemos dicho, hasta cerca de un 80% de los pacientes se diagnostican en estadios iniciales sin necesidad de tratamiento. Y tradicionalmente pues se la ha considerado como una enfermedad de los tercios, ¿no? Un tercio no van a precisar tratamiento probablemente casi nunca porque son pacientes mayores que al final, pues bueno, cuando les tengan que fallecer, pues fallecerán de otras cosas. Un tercio evolucionarán hasta tratarse, yo diría que un poco más en la actualidad, y antes se decía que un tercio se trataban en el inicio. Hoy en día aproximadamente, como digo, un 15, un 20%. Y ha habido una serie de factores pronósticos que nos han ido diciendo pues cuál era el riesgo de progresión de la enfermedad. Cuando en alguno de los casos de ustedes, si tienen esta enfermedad, les habrán hecho un estudio de la médula ósea, se hace en lo que es la cresta ilíaca, que es el hueso de la cadera. Aquí tienen un dibujo y cómo a través de una aguja pues se extraería un trocito de lo que es el tuétano del hueso o la caña del hueso, lo que es en definitiva la biopsia o de la médula ósea. Y aquí es donde vamos a estudiarla, pero como digo, no es condición obligatoria, salvo que haya pues una anemia de características no muy claras y que necesitemos, por tanto, hacer este estudio. Y sí que hablábamos de los factores pronósticos, que como ven, en los últimos años, en la parte de arriba ven que estamos aquí en el año 1980 y esto sería más o menos ahora el 2020, 2022, en el año en el que estamos, pues antes la mayoría de los factores que consideramos para ver si un paciente iba a tener mayor o menor riesgo, pues eran relacionados con la clínica o con otra serie de factores más o menos de los análisis normales. Ahora, sin embargo,
la gran mayoría de factores, como ven aquí, es relacionados con la genética de la enfermedad. Cada vez sabemos más de las enfermedades, más de los factores genéticos de las enfermedades, y esto nos sirve al final para dar una serie de información pues a nuestros pacientes, para que lo sepamos los médicos también, de cuál va a ser la supervivencia, cuál es el tiempo estimado hasta que van a necesitar tratamiento, hasta la progresión, y nos sirve para informar a los pacientes, en este caso sobre el curso de la linfática crónica, o identificar pacientes, por ejemplo, para ensayos en fase precoz, o determinar cada cuánto tenemos que verlos. Y estos son lo que se llaman factores pronósticos. Y los predictivos, mucho más importantes, nos sirven para tomar decisiones terapéuticas y fundamentalmente dan información sobre cuántos pacientes van a responder y cuánto va a durar esa respuesta. Y aquí en esta diapositiva, por ejemplo, ven que hay una gran cantidad de factores pronósticos y por eso están en color verde, pero solo unos cuantos los que están en verde de carácter predictivo, de los que realmente nos importan. Y hay dos que hoy en día son fundamentales, que son la deleción del 17p o mutaciones de TP53, que es lo mismo o muy parecido, y las mutaciones del gen IGHV. Estas cosas son absolutamente obligatorias para hacer antes de tratar a un paciente y tener un poco en cuenta qué posibilidades de éxito vamos a tener con los tratamientos, etcétera. Nuestro grupo pues hemos hecho algunas publicaciones en este sentido de los factores pronósticos y la doctora González, aquí pueden ver como en este artículo de hace un año, está en inglés, pero bueno, más o menos viene a poner de manifiesto cómo hay marcadores pronósticos relacionados con las características de los pacientes, con la biología, con la genética, con marcadores biológicos, también con si hay un estadio de la enfermedad más o menos avanzado, etcétera, y luego pues los tenemos puestos, digamos, factores pronósticos de buen pronóstico, valga la redundancia, en color verde, de peor pronóstico en color rojo o intermedio en triangulitos de color naranja, como pueden ver. Y entre estos, pues uno de ellos que seguramente los pacientes que estén siguiendo esta grabación, fundamentalmente pues vienen a poner de manifiesto el hecho como la hibridación in situ fluorescente, el hecho de tener algunas alteraciones genéticas se determinan un mal pronóstico. Ya hemos dicho una de ellas, la peor de todas, la de 17p, aunque hoy en día tenemos fármacos buenos para que estas supervivencias que con la quimioterapia pues eran bastante malas, pues se puedan un poco haber mejorado, yo diría que bastante, o algunas otras muy buenas, como es el hecho de tener una alteración en el cromosoma 13. Y la otra era lo que decíamos, las mutaciones de este gen, del gen IGHV. Aquí generalmente cuando hablamos de mutaciones en los genes pensamos que es algo malo, pues aquí es al revés. Cuando hay mutación del gen IGHV o IGVH es buen pronóstico y cuando no está mutado es peor pronóstico. Y decíamos lo de la deleción del 17p o mutaciones de TP53 porque van prácticamente de la mano, en 2/3 partes es lo mismo, aunque hay algunos que solo pueden tener o la deleción o solo la mutación. Pero esto además a lo largo de lo que es el desarrollo de la enfermedad, cuando hay enfermedades, digamos, en fases mucho más iniciales, se tiene muy poca mutación de este gen, pacientes ya en recaída o sobre todo si han evolucionado un síndrome de Richter, tienen pues una frecuencia más alta de mutaciones en este gen. Gen que es muy importante porque en la época de la quimioterapia, como digo, pues daba muy malos resultados con este tratamiento y, sin embargo, ahora con los nuevos tratamientos, esto era con una quimioterapia pues muy agresiva que se llamaba FCR, daba como mucho unas respuestas de 1/3, vemos que con los nuevos fármacos orales ya obtenemos un 80% de respuesta y como la supervivencia sin recaída es mucho mayor también con estos nuevos fármacos, me estoy refiriendo al ibrutinib, al venetoclax, a la calabrutinib, etcétera. Pero aquí no se queda todo esto y esto no es para liarles a ustedes, sino que dentro de los factores pronósticos hay interrelaciones entre unos y otros que nos dan información a los médicos y que luego les podemos transmitir a ustedes evidentemente. Todo esto al final, ¿en qué se transcribe? Pues en unas guías de tratamiento
como son estas que ya hemos comentado del año 2018, en las que fundamentalmente lo que nos vienen a decir lo que hemos dicho hasta ahora, que hay que hacer las mutaciones de TP53 y que hay que hacer el gen IGHV, además de las alteraciones genéticas, estas determinadas mediante hibridación in situ fluorescente, lo que se llama el FISH, ¿vale? Y esto viene a poner de manifiesto pues lo que hay que hacer en flechitas en color azul, lo que les acabo de decir, y no es necesario ni obligatorio hacer un aspirado de médula ósea o hacer un TAC. ¿Y cuándo hay que empezar el tratamiento de la LLC? Hemos dicho que no todas las LLC se tratan, sino cuando cumplen una serie de criterios, que fundamentalmente es tener anemia, las plaquetas muy bajas, que los ganglios vayan creciendo mucho, que el bazo sea grande, que haya una duplicación de la cifra de los glóbulos blancos, de los linfocitos por sí mismo. El hecho de tener, por ejemplo, 40.000, 50.000 linfocitos no es sinónimo de que haya que empezar un tratamiento, sino si este número va creciendo de una manera muy abrupta, ¿no? Si es progresiva no pasa nada. Síntomas B, lo que decíamos antes, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, etcétera, o el hecho de que haya algunas alteraciones autoinmunes no controladas, lo que decíamos antes de la anemia hemolítica autoinmune, que no responde, por ejemplo, a corticoides. Pero el hecho, lo que decíamos, tener muy altos los linfocitos por sí solos quizá no sea una causa de tratamiento, o a lo mejor tener lo que decíamos, el 17P sin ninguna de estas causas tampoco lo es, o el hecho de tener algún tipo de infección. ¿Y qué nos planteamos los médicos antes de empezar el tratamiento? ¿No? Lo primero, pues el paciente realmente debemos tratarle o no debemos tratarle. ¿Tiene otras enfermedades, que es lo que se llaman comorbilidades? ¿Qué pronóstico tenemos a partir de los estudios que hemos hecho? Si tiene anemia o las plaquetas bajas, ¿por qué la tiene? A veces en esos casos sí que tenemos que hacer la médula. Intentemos evitar infecciones. A veces ponemos tratamientos profilácticos contra infecciones, ¿no? Y durante el tratamiento a veces tenemos que ajustar la dosis, nos planteamos si tiene que ser un tratamiento indefinido o es durante un determinado periodo de tiempo, si hay que utilizar otros fármacos y también muchas veces planificamos el siguiente tratamiento si prevemos que el que hemos elegido pues va a tener una cierta duración y pensamos que el paciente en un momento dado pues puede hacerse resistente al mismo. Y cuando hablábamos de la quimioterapia, que es esta columna que está en la izquierda, pues había una serie de fármacos, pero es que ahora mismo tenemos muchísimos más, como pueden ver aquí, algunos todavía en fase de desarrollo, y esto ha hecho que hoy en día en los árboles de tratamiento que se llaman guías o guidelines, en este caso son las del Grupo Español de Leucemia Linfática Crónica, la quimioterapia se haya visto arrastrada a líneas, pues digamos, inferiores y sin embargo los nuevos fármacos prácticamente, aquí ven acalabrutinib y ibrutinib, combinaciones de venetoclax con obinutuzumab, estén en todos los casos por encima de lo que sería la quimioterapia y para todos los perfiles tanto de alteraciones del gen TP53 o del gen IGHV, que son las dos cosas, como decimos, que son más importantes de hacer para la toma de decisiones. Y lo mismo nos pasaría si en vez de seguir las guías españolas, pues seguimos las europeas, que son muy parecidas. Y yendo un poco a los tratamientos, ¿no? Si empezamos por el tratamiento de primera línea, es decir, cuando se necesita por primera vez tratamiento y el paciente pues tiene esta alteración genética de mal pronóstico que se llama 17P o TP53. Ya decíamos que con la quimioterapia pues se obtenían respuestas pues un poco diríamos que malas, ¿no? En torno a lo mejor a supervivencias globales al final de 3 años, pero es que ahora con los nuevos fármacos orales mucho mejor aceptados y todo esto, estamos hablando, por ejemplo, con el ibrutinib, que es uno de ellos, que seguro que alguno de ustedes pues lo está utilizando, de supervivencias de cerca del 80% a 6 años. Y esto pasa lo mismo, por ejemplo, con el acalabrutinib. En este estudio que acaba de presentarse, el estudio Elevate, 70 y tantos % a 5 años. Y en el caso, por ejemplo, estos dos anteriores, decíamos ibrutinib y acalabrutinib, son tratamientos continuados e indefinidos. En el caso de un tratamiento limitado en el tiempo,
finito, como puede ser la combinación de otro fármaco que es un inhibidor de BCL2 y se llama venetoclax, con un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y se llama obinutuzumab. Este hay que ponerle durante varios ciclos en el hospital de día, por tanto por la vena. Los tratamientos probablemente tienen una peor respuesta, pero lo bueno es que solamente tratamos al paciente durante un año y luego podemos volver a dar el medicamento en el momento en el que se produce la recaída. Pero la gran mayoría de casos en la primera línea, como un 90% o así, no van a tener esta alteración genética y dentro de ellos pues hacemos una diferenciación, por ejemplo, entre lo que sería el patrón mutado, que hemos dicho que es bueno de IGHV, o no mutado, y luego si el paciente tiene unas características, digamos, de muy buen estado general, es lo que se conoce como FIT, o pues bueno, pues ya tiene algunas enfermedades asociadas o es un paciente un poco más mayor y es lo que se conoce como UNFIT. Empezando por el que está, digamos, muy bien de salud, fuera de la leucemia linfática crónica, probablemente con una edad, pues quizá en torno a 70 o menos años y con el patrón mutado del gen, del gen IGHV. Pues estos pacientes pueden llevar todavía inmunoquimioterapia tipo FCR, pero recientemente, y aquí vemos que estos son datos del año 2022, cuando se utiliza ibrutinib, se ha visto en color rojo cómo va mejor que la quimioterapia. Por tanto, este año ha sido cuando por primera vez ya se ha tomado prácticamente la decisión de decir, incluso en estos pacientes no hay que darlos quimioterapia y sí hay que darlos a lo mejor tratamiento con ibrutinib. Pero también tenemos muy buenos datos con el tratamiento que decíamos antes, con el venetoclax o obinutuzumab. Es la línea de color azul que ven en la parte de arriba y que vemos que después de un año de tratamiento y de parar el mismo y estar 4 años sin tratar, hasta más del 80% continúan sin tener ningún dato de la enfermedad. Con otros fármacos parecidos al ibrutinib, como es el acalabrutinib, también los resultados son excelentes, tratamiento también continuado. Y si pasamos al paciente también en buen estado general, joven, pero que tiene ya unas características genéticas un poquito peores, lo que se llama un IGHV no mutado, aquí tenemos también como en el mismo estudio del grupo americano, también los pacientes, y vemos aquí en color rojo, con ibrutinib van mucho mejor que con la quimioterapia. Estas pastillas de ibrutinib se toman una sola vez al día. Bueno, pueden tener algunos efectos adversos, fundamentalmente pues de tipo cardiovascular, alguna arritmia y demás, pero yo creo que los médicos cada vez pues estamos aprendiendo un poco más a llevar este tipo de pacientes y hoy en día, pues como digo, la grandísima mayoría de pacientes pues van con estos nuevos fármacos. Con el venetoclax, en el paciente también joven, hay un estudio clínico que se llama CLL13 del grupo alemán, que viene a poner de manifiesto de nuevo cómo la combinación del venetoclax con este anticuerpo monoclonal que decíamos antes, GA101 u obinutuzumab, es mucho mejor que la inmunoquimioterapia. Aquí incluso ellos hicieron añadir un fármaco más, que es el ibrutinib, hacer venetoclax, ibrutinib y el anticuerpo monoclonal, y hay un poquito también de mejora, pero quizás no representativa. Y esto sí que se traslada también en unos datos de mejor supervivencia, de mejor tiempo hasta el siguiente tratamiento, porque estamos hablando de tratamientos recortados de un año, y por tanto el venetoclax también en ese contexto pues podría ser con obinutuzumab un buen, digamos, compañero de viaje, como lo es ibrutinib o como lo es acalabrutinib. ¿Y qué ocurre en la primera línea en el paciente pues ya con algunas comorbilidades, con algunas otras enfermedades, con paciente mayor, generalmente de 70 años, que suele ser lo habitual, porque hemos dicho que la edad mediana de presentación está en torno a 71-72 años. Esto es lo que se llama el paciente UNFIT. Pues aquí miren la diferencia entre dar ibrutinib o dar quimioterapia. Muchísimo mejor las curvas con ibrutinib. Y además aprendimos que el ibrutinib se puede dar solo, aquí dándole con otro
anticuerpo que se llama rituximab no se obtenía ningún tipo de mejora, por tanto, solamente démosle con ibrutinib. Y en el estudio de venetoclax de 1 año, por eso está aquí estas líneas, a los 12 meses, vemos también cómo mejora mucho el tratamiento frente a la inmunoquimioterapia. Y aquí observamos también cómo en los pacientes con patrón no mutado, obviamente como tienen un poquito del gen este IGHV, como tienen peor pronóstico que los mutados, caen un poco, pero pudiendo volver a retratar a los pacientes. Con acalabrutinib se han hecho, digamos que el darle solo en monoterapia, que es lo que podemos hacer en España, lo que está aprobado, o darlo con este anticuerpo que se llama obinutuzumab, el mismo del venetoclax, y parece que con este daba un poquito mejor de resultados, pero también con mayor toxicidad. Por tanto, las autoridades decidieron solamente dar la monoterapia con acalabrutinib, que es el fármaco que se llama Calquence y que se da 2 veces al día. El ibrutinib se da una única vez al día, venetoclax también. Y vemos aquí cómo la supervivencia global es pues también muy adecuada en este tipo de pacientes. Pero no se queda aquí la cosa, sino que empiezan a aparecer nuevos fármacos, y aquí ven otro con un nombre parecido que se llama zanubrutinib, que vamos a tener la aprobación probablemente a lo largo del año que viene en España, y por tanto vamos a tener 3 de la familia, al menos, de la familia del ibrutinib. Ibrutinib, acalabrutinib y zanubrutinib. Es lo que se llaman inhibidores de la tirosin quinasa de Bruton. Y con resultados que se acaban de publicar ahora, ven aquí en el año 2022, en la parte inferior de la diapositiva, en color rojo, cómo va mejor también que la quimioterapia, y probablemente también con un perfil de seguridad mejor, lo que hace que pueda ser un fármaco junto con acalabrutinib y otros que también tenga pues muy buena posibilidad de ser puesto para ustedes, para los pacientes, ¿no? Y vemos también aquí cómo en pacientes con estas alteraciones malas de deleción del 17p, los resultados son muy buenos en cuanto a la supervivencia. Si se acuerdan antes de lo que decíamos con la quimioterapia, eran curvas que tenían mucha pendiente, que iban, digamos que los pacientes recayendo y desgraciadamente falleciendo. Con este tipo de tratamientos la esperanza es mucho mayor. Y aquí les dejo una tabla que he hecho un poco pues para ver cuánto es la mediana de lo que se llama la supervivencia libre de progresión, es decir, lo que tarda un paciente en recaer después de haber empezado un tratamiento de este tipo. Con las quimioterapias vemos que son las 3 primeras, que dependiendo si son muy agresivas para pacientes jóvenes como FCR, pues serían 5 o 6 años, las de pacientes mayores 2 años, 2 años y pico. Con los nuevos fármacos no se alcanza, todavía pues tenemos poco seguimiento, ¿no? Pero 7 años, 5, también aquí tenemos 5 años, no se alcanza esta supervivencia libre de progresión, sino que es mucho mayor. Y esto nos hace que hayamos dado un paso muy importante en el tratamiento de la LLC. Pero sigue la investigación en curso, y aquí vemos cómo hay decenas de estudios y de ensayos abiertos que en la primera línea fundamentalmente a lo que tienden es a combinar varios de estos fármacos con la intención de obtener respuestas más profundas y una cosa que a lo mejor han oído alguno de ustedes que se llama enfermedad mínima residual, que es decir que prácticamente erradiques de una manera muy importante la enfermedad a un nivel molecular por debajo de 1 de cada 10.000 o cada 100.000 células, y esto al final se ha visto que está relacionado con una mejor supervivencia. Y estos tratamientos de combinación, en la primera línea vamos a tener muy probablemente la combinación de ibrutinib-venetoclax a nuestro alcance, porque ya está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y está pendiente del precio reembolso en España el próximo año. Y fundamentalmente pues hay 2 estudios, uno en pacientes jóvenes que se llama Captivate, en el que se observan pues estas respuestas mucho mejores, esta profundidad de la respuesta, y como ven estas curvas mucho más planas incluso de las que veíamos antes, es decir, mejores supervivencias, y en el paciente mayor
basados en este estudio, el estudio GLOW, en el que hemos tenido también la oportunidad de participar grupos españoles con pacientes mayores y también con unos buenos datos. Claro, aquí vemos un poco la actitud que en ocasiones tenemos los médicos, ¿no? Y por eso he puesto esta foto en la parte inferior. ¿Qué elegimos, no? Elegimos un fármaco como el ibrutinib, el acalabrutinib, tratamientos que son de uso continuado, indefinido, en el que puede haber algunas alteraciones pues, cardiovasculares, quizás haya a favor de uso mejor en estos pacientes de muy alto riesgo genético, el 17P o las mutaciones de P53, o un inhibidor de BCL2 como el venetoclax, que es duración fija, pero que incluye pues, el anti-CD20 o vinutuzumab, lo que exige que el paciente tenga que ir al hospital de día, a veces ingresos. Quizás al tener un año pues tenga mejor adherencia por parte, la adherencia es que los pacientes pues se tomen bien el fármaco, ¿no? Porque a todos se nos olvidan y todas estas cosas, menos resistencias, a largo plazo a lo mejor un menor coste, pues eso es un dilema y todavía no hay datos para pensar si uno es mejor que otro. Y en esto pues tenemos que tener en cuenta las características de ustedes, ¿no? Porque en ocasiones estos fármacos, que son mucho mejor que la quimioterapia, pero hacen algunos tipos de toxicidades, como toxicidades a nivel del corazón, algo de hemorragia, artralgias, hipertensión, y estos son fundamentalmente los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, como son el ibrutinib, el acalabrutinib o el zanubrutinib. Probablemente estos últimos ya, como tienen un perfil más selectivo, pues con una toxicidad menor. Pero el venetoclax también puede hacer toxicidades, fundamentalmente lo que se llama un síndrome de lisis tumoral, que es que se destruya muy rápido pues, estos ganglios, estos linfocitos de los ganglios, y podría haber algún tipo de problema a nivel renal, y también hay algo de aumento de las infecciones porque bajan el número de los glóbulos blancos, ¿no? Hay otros fármacos que están aprobados pero que apenas utilizamos, quizá alguno de ustedes también lo pueda haber llevado o incluso todavía lo lleve porque no ha tenido toxicidad, pero son bastante tóxicos, que son los inhibidores de Pi3K delta, y en concreto uno que se llama idelalisib, pero el problema de ellos es que son menos eficaces y son más tóxicos. Y si entramos en los pacientes que por lo que sea recaen, esto es mucho más corto, leucemia linfática crónica en recaída o refractaria, que no haya ido bien con el anterior tratamiento, vemos de nuevo cómo en las guías del Grupo Español del LC los nuevos fármacos han tomado totalmente la delantera por delante de la quimioterapia, que ni siquiera aparece por aquí. Lo mismo nos sucede con las guías del grupo europeo, y entre ellos, de nuevo, es lo mismo. Si no hemos utilizado previamente ibrutinib, podemos utilizarlo en la recaída. Si no hemos utilizado venetoclax y ya hemos utilizado, por ejemplo, ibrutinib o acalabrutinib, podemos utilizar venetoclax, rituximab en la recaída, y con unas respuestas que, como ven, triplican en cuanto a supervivencia libre de progresión y a supervivencia global también un aumento de 20% a 5 años, del 60 al 82%, que son absolutamente prometedoras y mucho mejor. En el caso, por ejemplo, de venetoclax, rituximab, también teniendo en cuenta que hay periodos de tiempo libres de tratamiento. Acalabrutinib también tiene respuestas muy buenas, como pueden ver, a cerca de 4 años más del 60%, e incluso ya tenemos estudios de si ha habido algún efecto secundario, por ejemplo con ibrutinib, se puede dar otro de la misma familia como acalabrutinib con también respuestas muy aceptables. Y también tenemos resultados nuevos que acaban además de publicarse ahora, ya en forma de artículo, que es con el zanubrutinib en recaída, que vienen a poner de manifiesto cómo, comparado frente a ibrutinib, parece que hay un poquito mejor de respuesta en cuanto a supervivencia y en cuanto a perfil de seguridad. ¿Se queda aquí el tema de la leucemia linfática crónica? Pues no, seguimos investigando con nuevos inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, en este caso que se llaman no covalentes, y hay uno muy interesante que es el pirtobrutinib, que probablemente vaya también a incorporarse al tratamiento de la LLC en los próximos años, y probablemente en aquellos casos que se han hecho resistentes a ibru, a acalabrutinib,
podamos dar este fármaco o de nuevo también combinar varios de ellos para seguir mejorando en lo que es el tratamiento de la leucemia linfática crónica. Y en todo este mare magnum de datos nuevos sobre fármacos además orales, como es el ibrutinib, el acalabrutinib, el zanubrutinib, el pirtobrutinib, el venetoclax, también no hay que dejar de lado que hay algunos pacientes en los que a lo mejor todavía hay que hacer algún trasplante de médula ósea, probablemente después de que hayan fallado 2 de estos nuevos fármacos, o el papel de la nueva terapia celular, de lo que se llaman las CAR-Ts, las células CAR-T, ya comercializadas en leucemia aguda linfoblástica o en algunos linfomas de alto grado en nuestro país, y que en el caso de la LLC también parece que puedan tener un papel, en este caso, mejorando los resultados ya que teníamos previamente, incluso quizás con el trasplante, ya veremos, y en ocasiones teniendo que añadir al propio CAR el ibrutinib para mejorar la inmunidad. Y esta es mi última diapositiva, en el sentido de decir que no solo se queda aquí esto, hemos hablado del zanubrutinib, hemos hablado del pirtobrutinib, también hay otros fármacos inhibidores de Pi3K, aquí vemos un par de ellos, hay fármacos de otras características, unos se llaman biespecíficos, otras moléculas que podemos actuar frente a ellas, que vienen a poner de manifiesto que hay mucho campo de investigación en la leucemia linfática crónica, mucha esperanza y que muy probablemente cada día estamos pues mucho más cerca de conseguir nuestro anhelo final, que sería la curación de esta enfermedad, que ojalá se pueda producir en un futuro relativamente cercano. Y nada, simplemente quiero agradecerles a todos ustedes la atención que han tenido en seguir esta ponencia. Aquí tienen mis datos, mi correo, por si en algún caso necesitan cualquier tipo de asesoramiento, de consulta, estaré encantado de poderlos contestar o comentar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Diagnóstico y Tratamiento de la Leucemia Linfática Crónica. Agradecemos una vez más al doctor Hernández Rivas su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.